tratando el espíritu de depresión. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera Reyes nos habla de ese espíritu y quién es el que lo tiene y cómo lo transmite a otros. Y en Primera Reyes 19, el rey Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías, el profeta, había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Matado a espada literal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tenemos que entender que el espíritu de Jezabel no solo predomina en la mujer, sino también en el hombre y en cada uno de los que le damos lugar. Entre el año pasado, la depresión ha subido tanto aquí en Estados Unidos por diferentes razones: sistemas políticos corruptos, quizás no hay ingreso en los hogares, problemas de legalización, tantas cosas que han ocurrido en el año anterior. Y la depresión es un estado crítico, es una antesala, los que conocen de la depresión, es una antesala a un principio de suicidio. Ya la persona que entra en un grado de depresión, el próximo paso sería: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy viviendo? Entre 50.000 y 70.000 personas se suicidan por años y más de 125.000, de acuerdo a las estadísticas americanos, son hospitalizados al año por depresión. Más de 200.000 al año están bajo tratamiento psiquiátrico. Y unos 8.000 americanos sufren depresión, pero no se tratan porque ellos tienen vergüenza o no quieren decirlo y no se tratan. Y esta depresión ocurre por diferentes maneras. Si vemos en el caso del rey Acab, en la palabra de Dios, como estamos leyendo ahí, en el rey Acab, aparece un espíritu que es un matriarcado. El dominio, el poder, el control de la mujer, de lo que hoy en día tenemos por allí, por las noticias escuchamos, mucho matriarcado, mucho control, mucho dominio, mucho poder de la mujer, de parte de la mujer, que es la contraimagen del patriarcado. En la época del Antiguo Testamento era el patriarcado, eran los hombres los primeros en ser líderes. Siempre Dios descargó en los hombros de los hombres esa responsabilidad de liderazgo. La mujer no era tan considerada en aquellos tiempos y los hombres fueron decayendo a medida que transcurren los años, y en este nuevo milenio se ha visto que la autoridad de los hombres ha decaído tremendamente en toda parte del mundo. Y el matriarcado ha surgido, que es un término formado por la palabra latina, matriarcado, matris, que viene a ser de la madre, y en el griego arch o arge, que significa dominio. Dominio, poder de la madre, dominio, poder de la mujer, dominio. Dominio es autoridad sobre. Ahora, sobre puede ser sobre cualquier cosa. Lo vemos en la política, lo vemos envuelto nosotros hoy en día en los trabajos, que las mujeres son las que llevan mejor son más responsables en los trabajos. Tienen autoridad, tienen cargos altos, y aunque por el lado bueno, por el lado positivo es bueno eso, pero por el lado negativo contradice lo que la palabra de Dios establece. O sea, el poder de la madre, el poder y la autoridad que tiene una madre sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre esta sociedad. Acuérdense que la psiquis de una mujer, la mente de una mujer, como hablamos el viernes en la clase, es completamente diferente a la psiquis del hombre, al pensamiento de los hombres. Y Dios estableció, hablamos el viernes, de un principio de alineamiento, que cuando eso se va fuera de contexto y se superpone la autoridad de la madre o del poder de la madre sobre la autoridad del hombre, ya tergiversa lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ahí vemos que hay problemas. Estaba escuchando esta mañana al doctor Stanley y él dijo: Estados Unidos y el mundo entero está pasando por una crisis moral grande, crisis moral en la sociedad. O
sea, no solamente aquí en Majestad, los pastores de aquí estamos viendo esa crisis, sino se está notando una crisis moral, una crisis intelectual en todas partes del mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, que fue la cuna, podríamos decir, del Evangelio. Y ese espíritu de matriarcal se encuentra muchas veces en mujeres amargadas, porque por eso la influencia externa es muy importante cuidarse. ¿Con quién hablas? ¿Con quién manejas tu conversación? ¿Con quién estás pasando el día? ¿Con quién hablas por teléfono? ¿Con quién te comunicas ahora a través de un chat por Facebook o cualquier red social? Es muy importante porque una influencia externa puede inducirte o dejarle entrar a un espíritu, ese espíritu de Jezabel muy fuerte, y uno mismo entrar en un estado de depresión. Acuérdense que Dios nos hizo para estar alineados a Él, alineados a su palabra. Pero en este caso, cuando habla en Primera Reyes y vemos el síntoma o por qué ocurre ese espíritu de Jezabel, nos da a entender que son mujeres que en cierta forma han sido rechazadas, maltratadas o abusadas. Es interesante notar eso, abusadas por padres o esposos, y el dominio del hombre hacia la mujer causó en ella un espíritu de rebeldía. Hoy vemos que por qué la mujer quiere ser equal, estar en igualdad, y no es que esté mal que esté en igualdad, Dios la hizo coheredera de la gracia, pero ¿cuál es la razón que estamos empujando? ¿Qué ellas están empujando tanto? Viene del Antiguo Testamento, el ser rechazada, el ser abusada, el no ser considerada por el hombre. Viene ese espíritu de rebeldía que ahora lo vemos en la sociedad, que se manifiesta en mujeres que van a trabajar fuera de la casa, ejercen funciones que antes, 50 años atrás, no se veía ejercer a una mujer ese tipo de funciones, pero que hoy la ejercen, están en la política, envuelta en la política. Y la pregunta es, ¿qué pasó en la casa? Ya la mujer no es ama de casa, ahora es ama del mundo. Bueno, ama el mundo, como la palabra, ¿no? Dice, si amas al mundo más que a mí, no sois digno de mí. Entonces esas mujeres han vivido amargadas, quizás pisoteadas, y eso les produce en ellas un estado de rebeldía. Jezabel en hebreo significa casto, virtuoso, sin idolatría. O sea, imaginémonos nosotros la más impía, la más idólatra, tramposa, odiosa mujer en toda la Biblia es llamada virtuosa y sin pecado. Es lo peor. En Apocalipsis lo encontramos nosotros en una de las iglesias que predominaba ese espíritu de Jezabel que hacía caer a los profetas de Dios. Algo muy malo es llamado hoy en día, bueno, Jezabel fue la esposa de un rey perverso. Claro, el rey perverso que no adoraba a Dios, se fue detrás de otros baales, era Acab. Acab, un rey príncipe que venía de la idolatría de Jeroboam. Ahora, el matrimonio de Acab con Jezabel remató todos sus otros pecados, porque se casaron fuera del contexto del alineamiento de Dios. Pero en el caso de Elías, el profeta, ¿por qué Dios permite que la voz de un profeta sea apagada por un espíritu? ¿Y por qué fue un espíritu de una mujer que trató de apagar la voz del profeta? Yo quiero que ustedes entren en el contexto y en el corazón mío, como hombre, como pastor, y también en el corazón de Dios. Visite iglesias, vaya a iglesias y va a ver las iglesias llenas de mujeres, claro, llenas de mujeres. Las mujeres son las que se acercan a Dios, las que buscan más de Dios, las que lloran más, las que son más emocionales, y las vemos cerca de la cruz. Pero no vemos a los hombres hoy en las iglesias, no vemos a los hombres. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que hay una sociedad cambiante, donde antes el liderazgo era el masculino, y no estoy hablando de machismo, estoy hablando del líder espiritual, era el hombre que figuraba, era el padre espiritual en la casa, era el diácono en la iglesia, que era el que sobresalía, pero ahora no existen esas clases de liderazgo. Me pregunto yo, ¿qué está pasando? Y es fácil darse cuenta por los asientos vacíos que hay en las iglesias y por los asientos llenos ocupados por madres, por mujeres. Ahora, en el caso de Elías, el profeta,
ese espíritu buscó apagar la voz del hombre. Buscó apagar la voz del hombre. Lo está logrando. Lo está logrando. Nosotros podemos ser testigos de eso cuando vamos a conferencias. Nos damos cuenta por qué se apaga el espíritu del hombre. Cuando Dios le hace una pregunta a un hombre, no contesta el hombre, contesta la mujer, contesta la esposa. Entonces nos damos cuenta que una mujer toma autoridad sobre lo que va a decir ese hombre y lo apaga. Le apaga la autoridad, le apaga lo que va a decir, porque para una mujer lo que va a decir el hombre es incoherente, no tiene sentido, y no quiere pasar vergüenza, entonces sobresale y tapa la voz del profeta de Dios. Bueno, inclusive en hogares donde no son cristianos, no necesariamente este espíritu funciona con los cristianos, funciona en el mundo entero, funciona en el hombre y en la mujer, están dentro de ellos. Ahora, esta Jezabel, de acuerdo a la palabra de Dios, no tuvo respeto por el ungido del Señor. Y cuando hablamos del ungido del Señor, no necesariamente estamos hablando de un pastor, de un profeta, de un líder, estamos hablando de un hombre. De acuerdo al alineamiento de la palabra de Dios, Dios pone al hombre. No estamos hablando si es cristiano o si no es cristiano, Dios pone al ungido. Y esta mujer no tuvo respeto y lo trató a través de amenazas. Veamos un poco la historia, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, los sustentó con pan y agua, y dijo pues a Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso seréis hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos, a naciones, él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, si no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Versículo 13 dice: no ha sido dicho a mi Señor lo que hice. Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, ahí está, que escondía 100 varones de los profetas, wow, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. 50, a todos los profetas los escondió, a todos los hombres de Dios, para preservarlos de una muerte. Y los mantuve con pan y agua. Ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que me mate. Tremendo esto, ¿verdad? Estaba leyendo ayer en las noticias que hay una iglesia satanista, no aquí en Centroamérica, que está creciendo la iglesia satanista en una manera increíble. Es un líder, y usted ve la cruz invertida, para abajo la cruz, y todo sangre en la capilla, y está creciendo. Y claro, ahora entró un político nuevo, creo que es en México, si no me equivoco, me parece que fue en México. Entró un gobernador nuevo y está tratando ahora de cerrar esa iglesia, pero por los derechos humanos y todas esas cosas parece que no se puede cerrar. Así que hay iglesias satanistas ahora. Imagínese usted, iglesias satanistas que adoran al diablo, Bueno, Jezabel hizo todo lo posible para matar al profeta, no necesariamente con un arma, no necesariamente con un cuchillo, no necesariamente con un arma, con un revólver o lo que sea, sino a través de amenazas.
Y yo a veces pienso, escuche usted, mi hermana, mi hermano que nos está mirando y los que están aquí, Dios es un Dios de paz. Dios quiere que nosotros solucionemos todas las cosas en paz, no en guerra. Pero ¿por qué existen los juicios? ¿Por qué existen los pleitos? ¿Por qué Israel está en guerra todo el tiempo? Es una cosa que a veces yo mismo, siendo un pastor, a veces no entiendo el corazón de Dios, como Dios permite que ciertas cosas ocurran. Pero yendo al contexto humano, al principio humano, de hombre y mujer, de iglesia, de congregación, ¿por qué las amenazas? ¿De dónde vienen las amenazas? ¿Por qué una persona se levanta en juicio a hablar mal del presidente, a hablar mal de alguien o a hablar mal de un pastor? ¿Por qué las amenazas? Porque ahora se ha levantado un juicio contra cierta iglesia, que ustedes saben, que lo han escuchado en los anuncios, no voy a dar el nombre, que el pastor aparentemente, el líder está preso, pero bueno, ¿por qué se levantan esas voces de acusación? La pastora va a traer un tema importante hoy que habla de la difamación. Porque el diablo es el que levanta todas esas cosas. Yo a veces veo conflictos en matrimonios que optan por divorciarse cuando no hay una reconciliación, pero hay amenazas. Si tú no me das esto y no me das esto, si tú no haces esto, si tú no haces esto, son amenazas. Nosotros los hijos de Dios no vivimos por amenazas, vivimos por la palabra y vivimos a través del perdón de Dios. Pero las amenazas existen. ¿Y qué pasa cuando, en este caso, una mujer se levanta contra un hombre en una amenaza, amenazándolo? Bueno, ahí el hombre que no está fuerte en el Señor deja que ese espíritu penetre en él y le ocurre lo que le ocurrió al rey Acab, que vamos a hablar después. Jezabel hizo todo lo posible para matar al profeta Elías. Elías retó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y estos sacerdotes eran sacerdotes satánicos. Imagínense que todavía venimos de atrás con esos sacerdotes satánicos. Y dice la palabra de Dios, cuando lo leemos, comían en la mesa con Jezabel. Quiere decir que esa esposa de Acab, que intimidó o amenazó al profeta Elías, estaba sentada en la mesa. Ahora, usted pregúntese, cuando usted está sentado en la mesa con su familia, ¿habrá una Jezabel allí? Porque si usted escucha, a ver si me está prestando atención, si usted escucha a personas hablar negativo hacia algo, difamando, acusando, ahí se está dando cuenta que ese espíritu está en alguien sentado alrededor de su mesa. Y usted dice, no puede ser si acá Dios habita en este lugar. Sí, Dios habita en ese lugar. También en la mesa, en la última Santa Cena, Jesús se sentó con 12 y un espíritu entró, Satanás entró en Judas. Así que, ¿de qué manera habla Jezabel? ¿De qué manera ese espíritu se manifiesta? Muy fácil. Cuando alguien empieza a hablar negativo hacia alguien, cuando alguien empieza a culpar, cuando alguien empieza a juzgar, cuando alguien levanta el dedo, cuando 3 le apuntan a uno y uno levanta el dedo apuntando a otros, ahí está Jezabel. Jezabel tratando de destruir. Mire, la obra de Dios y el ser cristiano es dura, pero el progresar también es duro. Uno tarda años en progresar, pero en un día te pueden tirar para abajo. Una difamación, un juicio, cualquier cosa que ocurra en tu vida te puede tirar para abajo. Y hoy vemos en las noticias, ¿qué vemos en las noticias? Todas difamaciones, todas cosas negativas, todas personas que juzgan unos a otros, que se tiran piedras unos a otros. Me hizo acordar a Jesús, cuando él estuvo ahí en la arena, cuando le trajeron a esa mujer encontrada en el acto de adulterio, y Jesús pensando, mirando a esa gente más pecadores que esa mujer, no sabía qué decirles. Y hoy estamos en esa sociedad, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos en una sociedad donde realmente la persona que está a tu lado, dice la palabra de Dios, cuidado con la que duerme contigo. Alguien me decía ayer, pastor, ¿usted duerme de noche? Le digo, sí, con un ojo abierto y uno cerrado. Porque dice la Biblia que hay que tener cuidado con la que duerme a tu lado. Hoy te ama y mañana no sabes qué pasa. Y bueno, hay que tener cuidado. Elías entonces retó a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Aceras, y eran sacerdotes satánicos que estaban sentados alrededor de ella. Jezabel
enfurecida, dice la historia, ahí soltó un poder satánico tan grande sobre Elías. ¿Qué le produjo el poder satánico tan grande en esa amenaza? Miedo, temor. ¡Wow! Entonces, vemos a los hombres atemorizados, vemos a los hombres con temor, vemos a los hombres no tomar el micrófono porque tienen miedo de hablar, porque no saben si lo que van a decir es coherente a lo que la esposa está pensando en ese momento o a lo que las mujeres, quizás en la iglesia, están pensando en ese momento. Entonces los hombres se callan. Ahora, la señal más exacta de un falso maestro y de una doctrina de Jezabel, como hablamos, es apagar las advertencias proféticas y el rechazo a escuchar acerca del juicio. Yo quiero que usted sea una mujer y un hombre entendido cuando hablamos de un profeta, cómo el temor entra en el hombre o cómo el temor entra en una mujer. A veces a la inversa puede pasar esto, que entre en una mujer, que diga yo no puedo hablar, yo no sé hablar, yo no quiero decir eso porque tengo temor de decir algo incorrecto, y viceversa. Y hoy notamos que esa voz del profeta, esa voz de hombre no se escucha casi como antes se oía. ¿Qué logró hacer el profeta Elías con ese espíritu? Vamos, seguimos adelante. ¿Y qué logró hacer? Logró hacerlo entrar en un estado de depresión, que es el tema que estamos hablando. Porque cuando usted oye la voz de un espíritu constante, como dice la palabra de Dios, que cae como gotera en esos techos de chapa, goteras constantes, llega un momento en que usted le da lugar, si no cierra las puertas, le da lugar a que ese espíritu entre y usted va a entrar en depresión. Primera vez de 19 dice: acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ahí está, se fue. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y ahí viene el síntoma depresivo de una persona, el síntoma. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ese es un síntoma. ¿Para qué vivir? Cuando usted escucha a alguien decir, ¿para qué vivir? Escuche, llame a alguien para ayuda. Llame a alguien para ayuda. Nosotros no solamente tenemos el 911 para llamar en caso de necesidad, si hay algún robo o hay incendios o lo que sea, pero si usted escuche esto, que alguien dice, ¿para qué vivir? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Llame a alguien para que esa persona vaya a consejería, a una terapia. Es muy importante. A nosotros como pastores hay dos maneras que tenemos que llamar al 911 cuando alguien viene a buscar ayuda. La primera es cuando la persona dice que es juzgada o acusada de haber cometido un delito sexual hacia un menor de edad. Bueno, entonces hay que llamar al 911. Ahí mismo yo tengo que llamar al 911. En segundo lugar, cuando la persona habla de posibles suicidios. Yo no quiero vivir, estoy en lo último, ya me quiero, no sé qué voy a hacer con mi vida. Bueno, yo tengo la obligación de llamar al 911 y reportarle y decirle: esta persona está a un punto de suicidio. Entonces hay dos maneras legales que hay que hacerlo. Usted también tiene esa manera legal de hacerlo. Cuando usted escucha a alguien que habla y dice en esa forma desesperada, ¿no?, como clamando ayuda: me quiero morir, no quiero vivir, yo no quiero saber más nada, de nada. Anoche estábamos mirando con la pastora la película Titanic, que la estaban dando en el canal 52, y dura casi 4 horas. Vimos una parte y la otra parte la dejamos grabada, y ya la habíamos visto anteriormente. Titanic, el barco que en 1912 se hundió, un barco que el dueño lo hizo y dijo: este barco ni Dios lo puede hundir.
y llegamos al punto donde la que sobrevivió al desastre, una mujer que sobrevivió, que ya tiene casi 100 años, la que sobrevivió en ese momento cuando ella era joven, a lo mejor 84 años atrás ocurrió esto, estaba al borde de tirarse al agua, se quería tirar al agua y suicidarse en la popa del barco, y ahí viene un joven que la salva de tirarse al agua y morir. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Tenemos ganas de tirarnos al agua, tenemos ganas de dejar de vivir. ¿Para qué? Especialmente si estamos pasando por algún estado de enfermedad o algún estado psicológico, mental, que frustrados, a veces nos da ganas de decir, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué vivir? Y esa persona necesita urgencia, una consejería psicológica rápida, una terapia. Uno de los problemas más marcados que tenemos hoy en día, de acuerdo a las estadísticas que yo he dado, es el estado depresivo. La depresión es pérdida de las fuerzas por vivir en un estado de melancolía, que hace perder el ánimo y produce un abatimiento corporal, un desgano, la persona se desgana. Bueno, yo quiero decirles algo, cuidado con los psiquiatras, cuidado con visitar psiquiatras, no psicólogos, porque los psiquiatras son los que te recetan remedios. Todos esos remedios son remedios que lo único que te hacen es adormecerte, te adormecen para evitar que esa doble personalidad surja en ti y cometas un grave delito, matarte. Entonces te dan remedios para dormirte, para que ese estado depresivo no se manifieste, y no te sana eso. El único que te sana es Jesús, el único que te sana es la palabra de Dios, el único que te sana es, como dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El no dejarse de congregarse, eso es lo que te sana, el estar en la palabra de Dios, el estar en compañía con tus hermanos, tus hermanas, eso es lo que te sana, porque orar uno por otros, ayudarse uno al otro, sobrellevar las cargas, como dice la palabra, unos del otro, eso es lo que sana. Pero si te alejas, si te aíslas, y estás con pastillas, y entras en el estado fármaco, viviendo de las pastillas, vas a estar durmiéndote, engordando en la cama, metida ahí en la cama, en un estado depresivo. Y tenemos muchos cristianos, que son los que especialmente llegan a las iglesias, se sientan atrás, aparecen un día, desaparecen el otro, y entonces se dedican a tomar pastillas, que adormecen su conciencia, su mente, y la dejan ahí tirados. Y eso es lo que hacen las pastillas. Cuidado con los psiquiatras. Usted puede llegar a un psicólogo, puede llegar a un pastor psicólogo, puede llegar a un pastor consejero espiritual, pero cuando llega un psiquiatra, tenga cuidado. La depresión es una de las enfermedades emocionales que cobran más vida. Podríamos decir que es una epidemia en estos tiempos. Y yo creo que todos, sin excepción, pasamos por alguna etapa depresiva. Desanimados estamos por algo. Nos desanimamos quizás por el cónyuge que tenemos, nos desanimamos por los hijos que tenemos, nos desanimamos por los trabajos que tenemos, pero no nos desanimamos con las mascotas, con los perritos, porque esos perritos que tenemos nos dan vida. Hay hermanos que tienen 3, 4, 5. ¡Pare de sufrir! ¿Por qué tantos perritos? Adopte hijos, adopte bebé, tantos perritos, yo no sé qué hacen con tantos perritos, pero ahí están, con los perritos. Y bueno, ahora los animalitos son llevados a los hospitales para sanar a hombres y mujeres depresivos que están enfermos, llevan a los animales. Y los animales traen sanidad a la persona en vez de llevarle a Jesús, en vez de llevarle la palabra, decirle, mira, Jesús te ama, Jesús tiene un lugar preparado para ti. Qué lindo que uno antes de irse sepa que hay un lugar preparado, que tiene que sacar el ticket anticipadamente, tiene que sacar el boleto ahora para estar en ese lugar preparado, porque si no otro lo va a ocupar. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, Elías pronunció palabras depresivas. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, escuche mi hermana, por eso es importante, el espíritu de Jezabel predomina más en la psiquis femenina. Cuando apaga la voz del profeta,
hace callar la voz del hombre en la casa y toma usted el dominio o el control que cree tener y lo toma. ¿Cuántas mujeres hoy tienen a sus esposos vivos, pero muertos espiritualmente? Muertos, están muertos. Yo me doy cuenta, es fácil darse cuenta cuando el hombre está muerto espiritualmente y tratamos de reanimarlo acá en la iglesia, le echamos aire, como los globos, los balones, eso que le echa gas, y están que explotan y llegan a sus hogares los hombres después de escuchar un buen mensaje y la esposa lo mira y le dice algo negativo y el hombre se desinfla. Todo el globo, todo el gas, todo el oxígeno que vino acá en la iglesia y se cargó ese hombre y estaba lleno del poder de Dios. Llega al hogar, entró, ya llegó el malhumorado, ya llegó el que no tiene ideas de lo que dice, ya llegó el que no sabe hacer nada y el hombre se desinfla. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando una mujer usurpa el poder de su esposo, el lugar que le corresponde al hombre, por ejercer quizás una influencia sobre la autoridad, el dominio. No, acá se va a hacer lo que digo yo. Aquí lo que digo yo. En Argentina hay un show que se llama Papá lo sabe todo. Es un show. Pero es mamá quien manda. Así se llama el show. Papá lo sabe todo, pero es mamá quien manda. Entonces lo único que hace el hombre, manda los pantalones a la tintorería. Nada más. Lo demás lo hace toda la mujer. Y el único que le hace caso al hombre es el perro, porque el animal, el perro, es el mejor amigo del hombre. Es el único que le obedece. El animal. Por eso hoy los hombres quieren tener 2, 3 perritos, porque ellos quieren tener la autoridad. ¿Y sobre quién la van a tener? Sobre los perritos. Le dice, acuéstate, se acuesta. Levántate, se levanta. Dame la patita, le dan la patita. Y a la esposa le dicen, dame la patita, y le pegan una trompada y no le dan la patita. Y porque no le dan la patita, entonces el hombre se deprime por no respetarlo ni honrarlo. O sea que los psicólogos definen la depresión como un problema psicosomático. ¿Qué es un problema psicosomático? Esa palabra, psicosomático. Esa palabra convierte los problemas mentales en orgánicos. La mente tiene poder. Las informaciones que tú recibes en la mente tienen poder. Y ese poder que tú dejas entrar puede afectar tu cuerpo. Ay, ¿por qué no adelgazo? Ay, ¿por qué estoy comiendo menos y no adelgazo? Ay, pero ¿por qué me duele todavía esto? ¿Y por qué me duele acá? ¿Y por qué me duele acá? Porque dejaste entrar algo acá. Algo entró acá. Garbage in, dicen en inglés, garbage out. El médico me dijo a mí, Pablo, que no tienes nada años atrás, cuando se me inflamaba el labio. Se me inflamaba el labio y yo decía, ¿por qué se inflama? Después de comer se me hinchaba el labio. Y yo decía, se me hincha el labio, se me hincha el labio. Y voy al médico y me dice, no es nada eso. Dejaste entrar algo. Y lo que dejaste entrar, déjalo salir. ¡Pah! Me habló. Me ministró el médico. Y eso fue lo que hice. ¿Sabe qué había dejado entrar? Un espíritu de nervios. Me había puesto nervioso. Fíjense que ahora estoy tranquilo. Inclusive en las condiciones que tenemos la iglesia hoy en día, estoy tranquilo, así que no se me hincha el labio. Para nada. ¿Por qué? Porque lo que uno dejó entrar, lo tiene que dejar salir. En el nombre de Jesús, la paz de Dios gobierna en nosotros. Y cuando gobierna la paz de Dios, se te desinfla todo, hasta los bolsillos. Bueno, gloria a Dios. Manifestaciones orgánicas, dolor de cabeza, úlceras, problemas menstruales con las mujeres. ¡Wow! ¿Por qué? Por un estado psicosomático, un estado nervioso, que no se puede controlar. Que entró esa influencia externa, te la metieron aquí. La bajaste aquí y ahora tu cuerpo es afectado. El problema psicosomático es originado a través de un problema emocional. De acuerdo a la palabra de Dios, eso es lo que dice. Primera Reyes, entonces, seguimos con la historia. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Vino Acab, el rey,
a la casa de él, enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y cuando su esposa vio que no comió y él comía, dice, la primera cosa que hace una mujer cuando ve que el esposo no come, le dice: seguro que no te gustó la comida, ¿verdad? No te gustó lo que hice. No, no es eso. Algo está pasando en ese hombre. Y no es el canto, algo está cayendo en mí, porque no, algo ha entrado en él. Cuando usted ve a un hombre depresivo, cuando usted ve a un hombre desganado, cuando usted ve a un hombre espiritualmente como muerto, es porque algo entró. Bueno, ¿qué había entrado en acá? Entonces vino. ¿Qué va a hacer la mujer? La mujer viene a defenderlo. Cuidado que no es una defensa eso, porque mire cómo vino. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Eres hombre? No puedo usar una expresión varonil acá, pero yo me imagino que la mujer se lo habrá dicho, ¿verdad? ¿Eres hombre? ¿Qué tienes ahí? ¿Eres hombre? Oh, ¿eres tu rey? Levántate, come y alégrate. Y viene la mujer y le dice: yo te voy a dar la viña, yo te voy a dar ese lugar, yo te lo voy a dar. Si tú no conseguiste un mejor puesto en el trabajo, yo voy a hacer que te lo dé el jefe. Voy a ir ahí a hablar con el jefe y le voy a decir todo lo que él es. Y vas a ver que vas a conseguir lo que realmente quieres conseguir. La mujer sale en defensa del hombre. Wow. Acá quería negociar su viña, que tenía Nabot de Jezreel. Nabot no se la quiso dar porque era una herencia. Y la reacción de Acab no se dejó tardar. Porque ahí vino a su esposa. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Ahora, si usted estudia un poquitito la esencia, yo hablo un poco de antropología, es muy importante, queridos hermanos y amigos, entender lo que es el contexto de la antropología, lo que es la diferencia entre el hombre y la mujer, porque si usted no entiende antropología, cómo Dios hizo al hombre y cómo Dios hizo a la mujer, usted va a chocar, usted va a tener problemas con el sexo opuesto. Por eso tienen que entender bien esa antropología de Dios, porque el hombre es práctico y el hombre es conquistador. El hombre, cuando conquista a una mujer y se casa, dice: ya es mía, y se cree que es suya para toda la vida. Y mentira del diablo, si no la riega, deja de ser suya. A las plantas hay que regarla todo el día, y si no la riega un día va a dejar de ser suya. Bueno, ocurre lo mismo. El hombre es conquistador, es práctico, y la esencia del hombre es ser proveedor. El hombre es el que trae el dinero, y yo como hombre lo digo con autoridad. A mí me molesta si mi esposa sale a trabajar y trae dinero y yo no hago nada. ¿Qué pasó? Pastor, ¿estás hablándole a quién? Allá estoy hablando. Porque el hombre es el que se gana el pan. Pero ocurre esto: cuando el hombre no gana el pan y la esposa lo gana, ahí viene el conflicto. Porque el hombre es proveedor. Cuidado. Usted lo ve a mi suegro aquí llegando a las 7:30, 8 hoy, 7:30, limpiando el patio, sacando la basura. En casa hace lo mismo. Porque el hombre cree que haciendo eso se ganó el pan. Se cree que todavía a sus 96 años tiene que hacer algo para proveer. Porque así Dios lo hizo al hombre. Dios lo hizo al hombre para que trabaje, para que produzca, para que traiga el fruto, para que el fruto llegue de él. Y por eso viene peor una depresión en un hombre cuando la esposa sale a trabajar y trae el dinero, porque el dinero le da autoridad de hablar. Le da autoridad de decidir. Le da autoridad de decir: yo acá voy a hacer lo que yo quiero porque es mi dinero. ¡Wow! Entonces el hombre, cuando sus negocios, su trabajo no le funciona, tiende a deprimirse. No solo por la edad, es porque ya no está proveyendo,
ya no es el proveedor, ya no es el que trae el alimento a la casa. Y en ese momento todo hombre necesita que su esposa ore por él y lo ayude, no le recrimine. Porque ahí viene el estado depresivo de los hombres. ¿Dónde están los varones en la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde está Pastor Otto René Azurdia, sus varones? ¿Dónde están? No sé. La respuesta del pastor, no sé. Fidel Fernández, ¿dónde están tus varones? No sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo no sé? Yo sí sé dónde están. Wow, ¿dónde están? Y algunos síntomas de la depresión son ¿qué? Primero, tristeza. Y radica en el corazón de la persona. Y cuando hay tristeza se ve en la cara. La amargura, la tristeza, se ve en la cara. Segundo, llanto. El llanto continuo es producido por una depresión. Tercer lugar, un negativismo. Todo lo que uno le dice a esa persona es negativo. No acepta nada. No va a aceptar nada y menos va a aceptar lo de su propia mujer. Aunque la mujer quiera decirle cosas lindas o buenas o edificativas, no lo va a aceptar. Va a ser todo no, 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 no. No sienten esperanzas por nada. Están viviendo una etapa de decepción, de culpa, y el sentido de culpa lleva a ese hombre a autodespreciarse. Y ahí viene el epílogo. Diciendo, ¿para qué estoy viviendo? Mejor me muero. Los jóvenes se cortan las venas. ¿Cuántos jóvenes hoy? 12, 13, 14, 15, 16 años suicidándose, cortándose las venas. O sea que la culpa es lo que se produce. Yo soy culpable, no valgo nada, soy un desastre. Mi marido es un desastre, mi marido es culpable, mis hijos son desobedientes. O sea, quítame la vida, dijo Elías. Pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí está el sentido de culpa. Un sentido de culpa, diríamos en ese caso, una culpa que fue directamente hacia Elías y dijo, me parece que si me muriera estaría mejor. Estaría mejor. Quizás una culpa centrífuga de adentro para él. Entra en la noche que se conoce como insomnio. Uno no puede dormir, no puede relajarse porque su mente está funcionando todo el tiempo pensando en lo malo que es uno. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy viviendo? Es el estado depresivo. La persona pierde el interés sexual. Por eso tantas pastillas hoy que ofrecen en la televisión para levantar el ánimo del hombre, porque el hombre está depresivo. Sexualmente hablando no funciona. La persona se siente nerviosa, no quiere salir de casa, no tiene ganas de hablar, no rinde lo que hace, no se puede concentrar cuando lee. Pero en ese momento en que Elías estaba debajo del enebro, llega la esperanza de Dios. Porque Dios no te deja. Dios no te abandona, Él está ahí. Y Él te sigue los pasos, Él te sigue. Y lo vio a Elías, que estaba echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¡Wow! Oyó la voz de Dios. En ese momento Elías era un profeta de Dios, amaba al Señor, conocía la palabra. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Aquí vemos que Dios nunca recriminó a Elías. La recriminación viene del hombre. Lo dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando te están juzgando, cuando te están recriminando, cuando te están diciendo cosas negativas, no viene de tu papá del cielo, viene del diablo. Por eso tienes que cerrar la voz, esa voz que llega a tu mente, que llega a tu mente. Reprende cuando alguien viene con cosas negativas, échalo fuera.
En el nombre de Jesús, cierra la mente, cierra tu corazón, no dejes entrar nada negativo a tu vida. En el nombre de Jesús, reprende eso adentro. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Cuando tú dices eso, la persona que te está hablando se va a callar. No va a hablar. Una luz de esperanza llega a Elías. Llega al ser querido por Dios. Dios conocía el corazón de Elías. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce las intenciones que hay en tu corazón y Dios no te deja ni te abandona, Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Él te va a seguir, Él va a seguir tus pisadas. Por eso es importante entender que Dios viene al socorro del ser humano. No criticar, sino comprender la situación y ayudar a la persona es lo que uno necesita. Una buena comida, una buena cama y unas buenas vacaciones. Cuando uno está en un estado deprimido, take vacation. Vacation. Pero váyase solo a una isla donde no haya celular, donde no haya internet, donde no esté su familia, donde no haya nadie, solamente los cocos de la palmera, que usted mira para el cielo y le dice, qué lindos coquitos que tiene las palmeras, qué lindo el cielo, qué lindo el sol, qué lindo como estuvo Juan en la isla de Pasmos, solo, y Dios le habló y escribió Apocalipsis, solo. No mal acompañado, porque cuando llegas a alguien ahí y te hablan negativo, ya no son vacaciones. Ya no son vacaciones. ¿Qué son? Problemas. Y tú vienes más estresado, regresas más lleno de problemas con tal de querer ayudar a todo el mundo. ¿Sabes una cosa? Una de las clases que voy a traer este viernes, está la pastora el próximo viernes, va a ser consagrar nuestra vida a Dios y consagrar nuestra familia a Dios, porque si no consagramos nuestra familia a Dios, la familia nos va a atar. Usted no lo quiere creer lo que le estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo de lo más profundo de mi corazón. Consagración va a ser el tema. Todo, mire, entre Dios y nosotros hay muchas cosas que se interponen, muchas. Y una de las cosas que se interponen son las cosas materiales y otras son la familia. Y cuando esto se interpone, la relación mía con Dios no llega a Dios. Está acá todo el problema. Y si yo esto no lo consagro, voy a vivir esclavizado. Buena comida, buenas vacaciones, buena cama. Y deja que el Espíritu Santo, como le pasó a Elías, actúe. Y volviendo el ángel de Jehová, por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya te dije, levántate y camina, no te vayas a la cueva, no te escondas, ¿por qué te escapas de mí? Elías trató quizás de descansar en Dios, que es la primera cosa que tenemos que hacer nosotros, descansar en Jehová. Echándose debajo del enero se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías se quedó dormido en paz. Y el ángel desapareció. El ángel de Jehová, ¿qué hizo? Le trajo provisión en segundo lugar. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea que cuando uno descansa en Dios, la provisión llega. Él no nos va a hacer faltar sustento y abrigo. La provisión de Dios llega. Y eso es lo que pasó con Elías. Él descansó en paz y Dios lo visitó. Primera Reyes dice ahí la palabra, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Y qué hizo Elías? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días más. ¿Tú quieres vivir 20 años más? ¿Tú quieres vivir 30 años más? ¿Tú quieres vivir 40 años más? Bueno, deja que Jehová te alimente.
Deja que Él te dé el alimento que necesitas espiritualmente en tu vida. ¿Cómo saber si alguien está bajo la influencia de ese espíritu de Jezabel? Ya termino. ¿Cómo saber si alguien de nosotros estamos bajo esa influencia y ese espíritu nos controla o nos domina? Bueno, de acuerdo a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahí está el problema. Sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, fíjese esto, cuando alguien le está hablando, usted escuche el mensaje, óigalo. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de juicio, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz. Palabras de paz, palabras de aliento. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Escuchan esas palabras, escuchemos esas palabras de aliento, no de desaliento, no de desánimo, no palabras que vienen acá de celos amargos, como dice la palabra esta, como Santiago nos enseña a nosotros. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Indudablemente, para las mujeres, dentro de la iglesia hay un ministerio hermoso, pero esas mujeres que siembran en paz. Esas mujeres que promueven la paz, esas mujeres que buscan la unidad del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, por supuesto, como dice Zacarías. Entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército. Esas mujeres que vienen y dicen, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová. Interesante. ¿Cuál fue el fin del espíritu ese de Jezabel? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue el fin de Jezabel? De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Así terminan esas personas. Así terminan, comidas por los perros. Solas, alejadas. La familia la va a ignorar. Nadie se va a quedar sola. Usted se preguntará, ¿cómo puede ser que existan homeless aquí en Estados Unidos? ¿Cómo puede ser que existan esa gente que viven en carpas abajo de los puentes? ¿Cómo puede ser que ahí en la Séptima, en la Broadway, todo ahí en Los Ángeles, están en las calles vestidas, todas con carpas, homeless, por todos lados, y ahora el gobernador para el 2026, 25, les va a dar casas a ellos? ¿Cómo se las van a dar? ¿Cómo las van a pagar? Nosotros vamos a pagar esas casas. ¿Qué pasó con esos homeless? ¿Por qué se volvieron homeless? ¿Por qué se hicieron vagabundos? ¿Por qué están llenos los manicomios de hombres y mujeres que se les llaman locos? No nacieron locos, los volvieron locos. El diablo toma control de tu mente y te enloquece y vas a terminar en una carpa como un homeless. Wow, pobrecitos, merecen a Cristo, necesitan a Jesús. No necesitan solo una casa, gobernador, necesitan a Jesús. Necesitan que alguien les vaya a predicar el Evangelio. Necesitan echar fuera todo demonio que tienen encima en el nombre de Jesús, que le han dado lugar para que desalojen los ángeles. Hay que darle un albergue espiritual, hay que darle una iglesia, hay que mandarlos a que reciban alimentos espirituales, no físicos solamente. Pero la pregunta es si el gobernador cree en esto. Lo dudo. Jezabel no es un ejemplo digno para nadie, pero sí provee un claro ejemplo de las cosas que las mujeres deben evitar en su vida. Cada mujer debe examinar su corazón
para saber si alguna de estas características negativas de Jezabel está en ella: el matriarcado, el poder de la madre, la autoridad, el dominio, y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos y te damos gracias por esta enseñanza. Pedimos que ahora, Señor, seas tú el que le agregues esos condimentos que hacen falta espirituales para que llegue a los corazones de todos los que han oído este mensaje. Jesús, declaramos y echamos fuera todo espíritu de Jezabel, lo contamos como nuestro enemigo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le decimos: Jezabel, tú no tienes autoridad dentro de la iglesia de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesús. Te cerramos las puertas y dejamos que Jesús sea el que habite en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendigo a las personas que están mirando este mensaje, a los que están aquí presentes, en el nombre poderoso de Jesús, y los declaro más que vencedores en Jesús.